Y saludamos aquí en Sapiens a un buen amigo, un buen analista, un hombre que lo sacamos un poco literalmente de la Matrix. Pero la pregunta es, ¿de qué lado está? Xavi Cerro, muy buenos días y bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. ¿Qué hay de nuevo? Una semana más aquí. Oye, felicitarte por el programa de la semana pasada que está teniendo muy buenas críticas. Hablaste de la Luna como jamás quizás se había hablado y se dieron datos muy relevantes, podríamos decir, Xavi. Bueno, sí, la verdad que por primera vez en mucho tiempo me he dedicado un poco a leer, ¿no? Esos hilos de comentarios, vamos a decirlo así, ¿no? Obviando trolls y otra fauna de internet sobre ese último, digamos, audio, ¿no? Que subimos a YouTube. El enfoque y bueno, me siento un poco impelido a explicar cuál era el enfoque, ¿no? Porque visto lo que leí, alguna gente o malinterpretó lo que se decía o no quedó muy claro cuál era de lo que estábamos hablando, ¿no? De teorías sobre el origen de la Luna, sobre su composición, sobre si realmente es una cosa u otra, Internet está llena y hay para todos los gustos. Yo el enfoque que quise darle y me quise centrar es en el por qué no hemos vuelto, simplemente. Y obviamente de rebote y de refilón un poquito, pues hay que hablar de todas esas teorías, ¿no? Y de todas esas, digamos, incertidumbres que despierta nuestro satélite. Pero sin embargo, digamos, no pretendía ni mucho menos dar una explicación de lo que es. Yo, como todo ser humano, como todos vosotros, y hasta que se me demuestre lo contrario, tengo mis propias creencias, tengo o creo que es lo más probable que sea nuestro satélite. Y bueno, lo puedo compartir o no, pero creo que no era el objetivo, ¿no? De la charla, de explicar sobre mí. Ya hablo yo sobre mí en mi familia, hasta bastante hartos. Sino un poco plantear otra serie de cuestiones más globales y que dé un poquito de pensar, ¿no? Decir, visto lo visto y visto los comentarios, es decir, veo que mucha gente tiene opiniones muy dispares sobre cuál es la realidad de la Luna y quizás el tema que precisamente yo llevaba era eso, ¿no? ¿Por qué no hemos vuelto para solventarlo y de una vez por todas aclarar qué hay ahí arriba, ¿no? Es un misterio que a día de hoy pues sigue estando ahí y bueno, habría que preguntar o quizás está en las manos de los votantes si creyéramos en la democracia de impulsar programas espaciales o no, o nosotros como nación, al menos está aquí en Andorra obviamente, o las más próximas, España, Francia, no tienen mucha capacidad aeroespacial para ser el pueblo que determine la solución a esa pregunta. Entonces está en manos de los norteamericanos, de los rusos, de los chinos, de los indios, desvelar ese misterio. Esas son las naciones que tienen capacidad tecnológica para ir allí. Bueno, en todo caso, ya te digo, yo quería centrarme sobre todo en el por qué no hemos vuelto, el por qué no es interesante, el por qué estamos planeando un viaje a Marte como está planeando Elon Musk y no estamos planeando ir a la Luna como quien va de paseo a hacer turismo. Bueno, son cuestiones que están ahí, pero bueno, creo que como ciudadanos nos las tenemos que plantear. No siempre es pensar en el qué o en el por qué no vamos y lo miramos. Ese era un poquito el argumento, ¿no? De la semana pasada. Y Xavi, por ejemplo, dado los tiempos que corren, y esto viene de antiguo, ¿no? El ocultar determinada información, el que la sociedad en general no sepa determinados datos científicos, actitudes sociogeopolíticas, económicas, nos hace pensar que vivimos en la Matrix, ¿no? Y ahora se está ya rodando la cuarta entrega, a ver qué mensaje nos dan, y nos hace pensar que vivimos en una especie de engaño permanente, ¿no? Pero un engaño permanente que debe pasar sin ser visto. Recuerda un poco al truco de magia, ¿no? La finalidad de la ilusión del mago es evitar la atención de la realidad para crear una ilusión. Vivimos en una sociedad de ilusiones muy alejadas de la realidad que nos pueden enfermar por un lado, nos pueden hacer sentir bien por otro, o nos pueden crear realidades inducidas, y aquí, por ejemplo, si hablamos en política, tendríamos que hablar de neuropolítica, de pensamientos inducidos. Bueno, yo la verdad es que mi opinión personal, entiendo que es lo que me estás preguntando, no creo que todo sea una Matrix donde hayan humanos que sepan la verdad y nos la oculten a los demás. Yo pienso, en mi idea personal, es de que no sabemos dónde vamos, nadie lo sabe. Yo hoy quería iniciar el programa haciéndose una reflexión.
Os traía unas citas de un autor que he leído, de los múltiples libros que he leído de ciencia ficción. La ciencia ficción es para mí un género que me despierta mucho la imaginación, porque los autores tocan temas que luego me hacen reflexionar y muchas veces pues me derivan, ¿no?, en pensamientos, y alguna vez han derivado algunas de las cosas que os explico aquí. En este caso es una cita del libro de Código Estelar de Carter Damon, ¿vale?, que cita así, dice: desde el punto de vista de la raza rara vez se analiza, perdón, rara vez se analiza el porqué último por el que se investiga y se realizan descubrimientos o invenciones. Siempre se piensa en el para qué. Va a servir lo que se descubre. El uso inmediato lo impele a obrar. Esta cita es el libro, que yo creo que lo podéis leer porque es bastante muy entretenido. Digamos que es una obra que trata, y digamos me ha reafirmado en una historia, en una idea que a mí me venía rondando por la cabeza hace mucho tiempo. Somos ahora mismo estamos como presas o víctimas de nuestras propias invenciones tecnológicas. Cuando inventamos y mejoramos la tecnología, la informática empezó en los años 80, los teléfonos móviles tal como los conocemos no existían hace 20 años, y sin embargo ahora nadie no concibe tener una videoconferencia a través de internet, por el WhatsApp, mensajería instantánea, etc, etc, etc. Todo eso está muy bien, y esto cada vez va a más. De hecho, muchas veces tú y yo aquí, Ferran, hemos hablado pues de la comunicación holográfica, que está al caer, como aquel que dice. De hecho, ya hay ensayos de comunicación holográfica. Estamos hablando continuamente de comunicación con la máquina, pero no en un lenguaje de ceros y unos, ni en un lenguaje de programación como se hacía. Perdonad, estoy muy constipado. Como se hacía antiguamente los grandes programadores y estos cracks de la informática. No, no, con una máquina con la que yo puedo conversar, que me contesta como si fuese un humano, con IAs que pasan el test de Turing. Es decir, estamos... pero la pregunta es ¿para qué? O sea, el para qué no es ¿por qué? Porque realmente esas cuestiones de base del necesitamos comunicarnos con un destornillador. No olvidemos que la informática, los robots, las IAs son herramientas y tienen una función. Un destornillador, un taladro, un martillo hidráulico tienen una función muy específica. ¿Cuál es la función de un robot que conversa con humanos? Y la gran pregunta, ¿lo necesitamos? Quizás estas grandes preguntas se obvian en el desarrollo de las tecnologías. Estamos hablando ya de redes neuronales, de controlar robots a distancia, de hablar prácticamente por telepatía entre humanos. Estamos hablando de toda una serie de tecnologías que se nos va a abrir a un mundo pues muy de ciencia ficción. Pero realmente, o sea, ¿por qué? ¿Por qué lo estamos haciendo? Entonces, esa gran pregunta, ese gran por qué, porque el para qué lo tenemos claro. Es decir, el hecho de decir WhatsApp y videoconferencia es para poder hablar con un humano que está muy lejos en tiempo real y de forma instantánea. Eso está muy guay. Porque así pues no pasa como pasaba antiguamente, que le mandabas una carta a alguien, te contestaba 2 semanas después y no sabías si estaba vivo, estaba muerto o qué. Todo eso está muy bien, nos ha aproximado. Ojo, lo he dicho muy a la ligera, nos ha aproximado. Porque el contacto digital, el hecho de que tú te whatsappes con alguien, y permitirme ya esta aceptación que creo que está aceptada a whatsappearse, con una persona de forma regular, ¿sustituye a las verdaderas interrelaciones humanas? Yo creo que cualquier psicólogo nos diría que en las comunicaciones humanas influyen una cantidad de factores mucho más amplios que no el mero hecho de la envío o recepción de un mero texto. Que la capacidad de transmitir emoción o veracidad a un texto es muy complejo. Que cuando tú le ves la cara a alguien diciendo sí, sí, tranquilo, no pasa nada, esto seguro que si sois hombres muchas veces las mujeres lo habrán dicho, permitidme la broma, no, no, tranquilo, que no pasa nada, y tú sabes que hay un problema, porque solo hay que verle la cara. Esto un texto no lo hace. Y por ejemplo, Xavi, llegará un momento en la videocomunicación y entramos ya en la parcela del mundo de los negocios, incluso de la negociación política, como podemos ver ahora, que parece ser que no se ponen de acuerdo, de que tendrá la aplicación un algoritmo que podrá decir al quien la tenga evidentemente descargada e implementada con quién está hablando, si te está mintiendo. Porque esto va por aquí también. Crear aplicaciones para dar servicios complementarios en el ámbito que sea. Bueno, esta mañana precisamente salía Albert Rivera en la televisión, no voy a mencionar nada de mi filiación política con sus ideas, pero sí una frase que ha dicho esta mañana, es decir, él, a raíz de que no esté al corriente del problema que hay en España, de la no formación de gobierno, él decía de que le preguntaba al entrevistador si tenía el teléfono de Pedro Sánchez y si le había mandado o le había llamado.
un mensaje o le había llamado. El señor Albert Rivera dijo que estas cosas no se podían solucionar por un WhatsApp o con una llamada de teléfono, que se tenían que reunir. Bueno, me he quedado con esa frase por diciendo, mira, un político que tiene claro que si no estás cara a cara con alguien es bastante difícil negociar. En este caso es un político, pero tú bien has hablado del mundo comercial, de los tratos comerciales que se van cerrando por aquí, por allá, de miles de millones de dólares que afectan a cientos o miles de puestos de trabajo. Hoy día no lo hacen las personas realmente que tienen firmas, se escapan de ello pues, bufetes de abogados, con consejos de administración que tratan con el otro consejo de administración, etcétera, etcétera. Pero siempre ha habido ese contacto humano. Si se extiende esta norma, como por ejemplo hay ahora muchos robots que se dedican a hacer transacciones bancarias, transacciones bursátiles y que buscan la mejor opción, es improbable o imposible, imposible, aquí cada uno elija la palabra, de que dos robots negocien en un futuro una fusión comercial o decidan que lo más conveniente para una empresa es hacer una cosa o tal otra, porque han hecho un balance y la IA con sus algoritmos decide aconsejar al humano que lo más correcto es eso y lo otro es inviable. El problema no está tanto en que la máquina sea capaz de hacerlo. Eso me parece muy bien. O sea, como herramienta le puedo dar una serie de valores, le puedo hacer una serie de consultas y me puede decir la máquina, pues qué es lo más probable. De hecho, cuando cogéis vuestro teléfono, allí pone lluvia, probable a mediodía. Y nosotros cogemos el paraguas, porque lo dice la máquina. ¿Vale? Todos sabemos que el servicio del tiempo en los móviles, cuando menos, es bastante poco fiable. Ojo, el servicio del móvil, detrás habrá un algoritmo o un señor meteorólogo, que todos sabemos que la meteorología es uno de los campos más difíciles y que es muy difícil que un señor acierte el tiempo que va a hacer de aquí a una semana. Porque el clima es una cosa y cada vez más caótica. Sin embargo, nosotros cogemos el paraguas, porque Siri, o como se llame vuestro asistente, te dice que va a llover. Entonces, la cuestión no es tanto si la máquina va a ser capaz de hacerlo, sino de qué credibilidad le hemos puesto los humanos a las máquinas, a estas herramientas. ¿Cuánto confiamos en ellas? Entonces aquí hay ejemplos, es decir, nosotros podemos dar por supuesto de que un destornillador va a fallar en algún momento y no sacar el tornillo. Es difícil, ¿no? El destornillador casi podríamos decir que es una herramienta con un 100% de eficacia, si la empleas correctamente. Si la empleas por el lado que no tiene la estrellita, pues no, a lo mejor no sacas el tornillo. ¿Qué pasa con un lavavajillas? ¿Podemos afirmar a ciencia cierta, por ejemplo, que todos los platos van a salir impolutos? Bueno, aquí ya empezamos a tener nuestras dudas, ¿verdad que sí? Hostia, el lavavajillas ya no es algo tan fiable. Y seguro que mentalmente podréis repasar una serie de artilugios, una serie de dispositivos cuya fiabilidad cuando menos es dudosa. Y son automatismos tontos, rollo de le doy un botón y funciona, pero a veces no va. La puerta del parking, ostras, que no se abre, ¿vale? Las persianas eléctricas, hay mil dispositivos, la domótica, que parece ser que está, y a veces, oye, pues aquello no va, ¿no? Por algún motivo o por otro. Entonces, ¿qué grado de confianza tenemos en esta tecnología? Como decía, en esta cita inicial, ¿vale? Es un poco como, y vuelvo a una cita de este señor, la ciencia se abre camino a través de la historia, pero no sabemos a qué lugar nos lleva. Los desarrollos tecnológicos, el desarrollo de la rueda, el desarrollo de la invención del acero, la revolución industrial, el motor de vapor, ¿vale? Y un buen día se inventan y de repente cambian el mundo. Y el humano se adapta a la nueva realidad. La revolución industrial fue eso, el uso del vapor y las máquinas de vapor en los procesos industriales. Y nos lo encontramos. De repente nos lo encontramos y no podemos hacer otra cosa. Está allí, no se puede negar ese progreso. Es un poco como quedarse atrás. Entonces, las nuevas tecnologías no son más que más de lo mismo. Quizás con un inconveniente o una característica nueva de nuestros tiempos, y esa es la velocidad a la que se implementan. Antes, cuando se implementaba una revolución social inducida por la tecnología, había como a lo mejor un siglo o dos para asumirla y digerirla. Ahora, la brecha tecnológica, creo que se define así, separa las generaciones viejas de las más jóvenes de una forma tan radical que parece que nuestros ancianos se hayan convertido en una especie de neandertales que corretean por ahí y si no tienen la voluntad y un poco la fortuna de poder acudir a estas clases de informática para mayores que hacen pues muchas entidades bancarias o sociales, parece que sean como unos discapacitados sociales porque no son capaces ni de memorizar un teléfono nuevo en su smartphone. Ya, es que no saben, mamá, pero os acordáis, ¿no? De hijo, prográmame el vídeo. Bueno, pues esa madre sigue viva y ahora ya no es un vídeo. Instálame la aplicación les ha complicado mucho más. Estas personas mayores, estas personas que ahora deben rondar los 60, 70, 80 años, son el claro ejemplo de que ha evolucionado tanto la tecnología en estos 50 últimos años que se han quedado desfasados.
Y la misma sociedad nosotros lo vemos no como unos parias, ¿vale? Porque son nuestros padres, nuestros abuelos, pero lo vemos un poco como, pobrecicos, es que no tienen ni idea. A este ritmo, el que os habla se quedará obsoleto en 10 años. Y a este ritmo, estos niños de 15 años que ahora parecen saberlo todo, quedarán obsoletos con 30. Y ese es el riesgo que estamos corriendo, que la tecnología va tan deprisa que aquella tecnología ya la de consumo, no os estoy hablando de las tecnologías de producción, las que hay detrás de las fábricas, de los grandes centros financieros, obligan a que el ser humano, una de dos, tenemos dos caminos. O nos convertimos todos en expertos en el uso y la manipulación, y todos aprendemos programación de todos estos dispositivos y de gadgets y de cosas informáticas y tecnológicas que nos vienen encima, o seremos prescindibles porque todo lo hará la IA. Xavi, lo que dices es muy interesante, ¿no? Y nos induce a hacer una reflexión. ¿Hasta qué punto las máquinas serán obedientes? Porque cuando no va al ordenador, cuando el WhatsApp no funciona, cuando el mando eléctrico a distancia no te abre el coche, genera detrás una emoción derivada de un estrés, que sea momentáneo. ¿Y si los robots, toda la tecnología, en un momento dado, de los cuales puede llegar a tener una brizna de inteligencia, lo hemos hablado muchas veces, hay la inteligencia artificial, cuando sea autónoma, ¿qué pasará? Toda tecnología se nutre de energía. ¿Puede darse el lugar de que esta misma inteligencia artificial, esta tecnología ya mucho más sofisticada, mucho más cuántica, pueda extraer de una emoción del estrés la energía necesaria para seguir funcionando? Hombre, sacar energía de las emociones suena un poco a mágico, ¿no? Hablando de energía, sí que hoy, si nos da tiempo lo haremos, hay unas placas solares que se han publicado un artículo que pueden sacar energía de la oscuridad. O sea, digamos, en la parte nocturna de la Tierra. Ahora hablaremos, si nos da tiempo, de eso. Digamos, la cuestión que tú planteas, el hecho si la IA, básicamente creo que la pregunta es, nos puede llegar a cuestionar o puede llegar a contradecirnos en algún momento. Es una cuestión que no soy el único que piensa en ello. De hecho, como las nuevas profesiones, en programas anteriores hemos mencionado que una de las cosas que son necesarias y que el mercado demanda son gente dedicada a la ética de la programación. A la ética, un campo ético. Se ha abierto un nuevo campo ético. Cuando tú una máquina se la dota de la capacidad de decisión, ojo, que de nuevo, de libre albedrío, no hay que confundir una cosa con la otra. Cuando una máquina decide, tiene X caminos marcados, pero no se puede salir de ahí. Libre albedrío es hacer lo que te dé la gana. Es no coger ninguno, o no hacer nada, o inventarme uno nuevo. Por ahora nos encontramos en una etapa del desarrollo de la IA donde las máquinas lo que pueden es, elegir entre ciertas opciones preprogramadas. Lo que estamos buscando precisamente es que no haya que darle ninguna opción y sea la máquina la que se construye su opción más óptima según unos parámetros que se le marcan. Esos parámetros que nosotros marcamos, esos límites de programación, son los que van a determinar cuál es la capacidad de obrar de la máquina. Entonces, un ordenador, un robot, es hijo de su padre, como todos nosotros. Y en la sociedad humana, obviamente, hay hijos de su padre que son muy malos hijos y por eso pues, hay centros penitenciarios y mucha gente que los habita. Y hay otros hijos de su padre que son muy buenas personas y son líderes espirituales mundiales y cosas por el estilo. Es decir, la misma humanidad tiene ese espectro. Considerando de que los grandes científicos a lo largo de la historia también muchos de ellos han sido grandes creyentes, que no hay que confundir o hacer la analogía científico igual ateo, no, ni mucho menos. Los grandes científicos de la historia han tenido profundas convicciones religiosas, muchos de ellos. Será muy probable de que aquellos productos de su creación, aquellos programas que digamos sean los centros de control o los o rijan el comportamiento de estas IAs, tengan parte de su esencia o en las conductas de límites de programación se trasladen lo que ellos entienden como moralmente aceptable. Este campo, que obviamente hay que trabajarlo mucho porque como entenderéis en la Tierra todavía no hemos llegado a una unidad planetaria donde digamos yo soy de la Tierra
y no hagamos diferenciaciones, lo que es culturalmente aceptable es muy diferente para personas de diferentes ámbitos. Dependiendo del origen geográfico o de las creencias religiosas, podemos tener graves conflictos entre lo que consideramos moralmente aceptable o no. Y obviamente no me voy aquí a extender en ejemplos, es decir, nuestro planeta es así. ¿Qué pasaría si una IA de un país, porque yo la compro allí, se encuentra con otra IA de otro país, con otra programación, para hacer la misma función? Ahora imaginaros lo que os estoy montando aquí, ¿vale? Dos IAs, imaginaos dos IAs, dos robots con una función muy concreta, ¿vale? Para que haya peli, el pollo va a ser proteger algo. Una Venga, persona, un animal, un entorno. un país. Vamos a ubicarlas un poco en un contexto, ¿eh? Que todo el mundo seguro que ha pensado, sin decirlo, Xavi, sin decirlo tú, un Estados Unidos, por ejemplo, y una China. Por ejemplo, y tenemos robots policías, ¿vale? De estos que ya hay en circulación en China, que ya han puesto sus primeros robots autónomos por sus ciudades a hacer sus primeros test de un agente de policía robot. Bien, pues imaginaros que tenemos dos robots de fabricación diferente, con diferente programación, y tienen que hacer la misma función y entran en conflicto. Ya no voy a hablar de las famosísimas leyes de Asimov, de las 3 leyes de la robótica. Eso obviamente es una cosa que dejó este señor y que hoy es un buen principio, que se debería desarrollar más, porque existen incluso obras publicadas donde se ve que solo con las 3 leyes de Asimov el robot podría entrar en una especie de bucle autodestructivo o no saber qué hacer, necesitan desarrollar. Pero imaginaos que estos dos robots tienen un conflicto. ¿Qué pasaría entonces? Si la forma en la cual al robot se le permite ejecutar su función es diferente de uno para el otro. ¿Podrían considerarse uno al otro una amenaza y destruirse? Bueno, es una posibilidad. ¿Podrían no hacer nada o ponerse a discutir? Bueno, es una posibilidad. ¿Podrían...? Es decir, imaginaros cuando yo pincho una rueda del coche y intento poner una rueda que en los tornillos no encajan. Porque mi rueda tiene 4 tornillos y yo intento meter una rueda de 5. Obviamente el coche no va a funcionar, porque no entra. Entonces, en todas estas IAs, todos estos dispositivos que en la próxima década o 2 inundarán el mercado y de origen diferente procedencia, obviamente la inmensa mayoría serán chinos probablemente, pero la mayoría de los programadores son indios en este planeta ahora mismo, ¿vale? ¿Qué pasará cuando tengamos diferentes dispositivos que hacen las cosas de diferente manera? ¿Puede ser simplemente una cuestión de elección del consumidor y decir, es que me gusta más la manera en que lo hace este? ¿O en el momento que tú, como bien dices, Ferran, sean autónomas, tengan capacidad de movimiento y de hacer cosas, pueden empezar a tener conflictos incluso con el usuario? Porque claro, al igual me tendría que descargar el parche del robot último que me he comprado, el Chin Chan Wen Chin, me compramos uno chino, ¿vale? Versión 2039, pero tengo que ponerle el parche europeo, porque si no ese robot no va a entender mi cultura ni lo que yo hago. Y cuando venga un chino invitado a casa, al igual lo pone a parir. Ojo, porque entonces ¿qué pasa? Que el robot tiene que saber reconocer culturalmente el origen de cada uno. Hace poco hubo un experimento donde una inteligencia artificial, creo que era de Google, estaba intentando conversar con los usuarios, de estas de que intentan contestar de forma escrita, para mejorar el lenguaje de las IAs, ¿no? Y curiosamente la máquina censuraba continuamente a los negros, a las personas de color. Esto se hizo en Estados Unidos, obviamente. Y la explicación era muy sencilla. Que un blanco le diga a un negro niga, que es en inglés como se llama negrata, ¿vale? Es ofensivo. Pero que un negro se lo llame al otro, no. Y eso la máquina no lo entiende. ¿Por qué palabras que utilizamos en castellano, como, ya no las voy a citar porque creo que no es el entorno, la que empieza por K o por hijo de, ¿vale? En ciertos entornos, situaciones o entre ciertas personas es como una persona, es una palabra más que no es ofensiva y depende en qué situaciones te expones a una pelea, una paliza o un tiro. Estas cuestiones, a la máquina, que es lógica, básicamente nos dijo, no os entiendo, humanos, estáis como cabras. O sea que la misma palabra, depende quién se la diga a quién, se permite. Y depende quién sea cada uno, no se permite. Y claro, son cuestiones sutiles. Por ejemplo, ahí pongo otro ejemplo, ¿no? Es decir, toda esta discriminación que obviamente pues denuncian de forma regular con su Gay Parade, pues el colectivo de gays, lesbianas y transexuales, ¿no? Tú llamarle a una persona marica o maricón, pues puede ser ofensivo. Y sin embargo, entre ellos se lo dicen con total libertad. Entonces, claro, la máquina dijo, a ver, yo no lo entiendo esto. Yo esto no lo entiendo. O sea, esa complejidad de las relaciones humanas hace que realmente el día que nosotros veamos una IA entre nosotros andando está muy lejano. ¿Por qué? Porque nosotros mismos tenemos muchísimas contradicciones, como cultura, como sociedad y como seres humanos. Entonces, si
todos los modelos que salgan previamente van a tener muchísimos errores. Y todos esos errores se traducen en conflictos. ¿Qué pasará entonces? ¿Puede ser que descartemos definitivamente las IAs porque nunca jamás lleguen a adaptarse al comportamiento que esperamos? Sí, no. Bueno, aquí se abre toda una serie de posibilidades, pero en todo caso, pintaros esta idea, ¿no? Es decir, el para qué la IA lo tenemos muy claro, para relacionarlo. Pero vuelvo a la pregunta original con la que hemos abierto el programa. ¿Por qué? ¿Por qué necesito una IA a mi lado? Otros programas, Ferran, hemos hablado de los muñecos sexuales, de las IAs estas para hacer de compañero sexual de una persona. Vale, el para qué sirven está clarísimo, ¿vale? Es una versión evolucionada de la típica muñeca hinchable. ¿Pero por qué? ¿Por qué queremos sustituir las relaciones humanas por relaciones con robots? ¿Por qué estamos esforzándonos tanto o caemos sin saberlo en sustituir un apretón de brazos, de manos, un abrazo a una persona, un beso por un WhatsApp con la carita, con los besitos y los corazones? No perdona. ¿Por qué? ¿Por qué estamos dispuestos a aceptarlo? ¿No es mucho mejor ver a esa persona, abrazarle y darle un beso donde te toque? A no ser que intentes dividir la humanidad de la emoción. Si separas la emoción del ser humano, entonces esto cambia. Xavi, algunos teóricos de las teorías de la conspiración abogan de que se produjo en el año 1957 el primer paso para dividir y alejarnos de la humanidad, pero ya de forma tecnológica. Con un accidente en Roswell, Nuevo México, allí se lanzó una nave, había tecnología y los que la lanzaron parece ser que sabían que por ingeniería inversa se llegaría a los puntos tecnológicos que estamos ahora. Claro, cuando hablabas de la película Yo Robot, has hecho mención, ¿no? Hoy no. ¿No? Pero muchas veces sí. Pues vamos dando vueltas en los mismos temas muchas veces. Hay, o algo relacionado con el robot y el humano. Hay un detalle en la película cuando hace un guiño de ojo, ¿sabes? Esto es un acto reflejo muy humano de complicidad y le pregunta, ¿qué significa esto? Al guiño, ¿no? Dice, cuando estaba en el cuarto, cuando miro a otro humano, ¿qué significa esta acción, no? Y él dice, es un signo de confianza, de complicidad, ¿no? Es un gesto humano. No lo entenderías. ¿Y si en un futuro las máquinas pueden llegar a ser más humanas que el propio humano? Es una posibilidad. Obviamente, si nosotros las programáramos para ser ángeles guardianes, solo con las virtudes humanas, serían unas máquinas, digamos, representando nada más que la parte positiva de los humanos. De hecho, digamos, quizás esa sería la versión más dulce, ¿no?, de la IA. O sea, la versión donde las máquinas son todo bondad, son todo ayuda. Desgraciadamente, eso sí que es pura ciencia ficción desde el punto de vista que son los militares los primeros que invierten en robótica y en IA. De hecho, hace poco, la semana pasada, una de las noticias que os traía es que el ejército norteamericano hacía maniobras ya con drones que son camiones de 14 toneladas. Y son drones, o sea, van solos de un sitio al otro. Es decir, yo te tengo que mandar unos camiones de ayuda humanitaria y ya llegan los camiones solos con la IA hasta donde tengan que ir. Y así no pongo en riesgo la vida de mis soldados. El desarrollo militar está ahí, por lo tanto, esa visión tan dulce, tan bonita, ¿no?, tan utópica del robot, bueno, podría haber incluso de los dos tipos, pero vamos, lo más probable es que lo primero que se genere sea un robot más tipo Terminator, un robot asesino, un robot de combate, para no poner en riesgo las vidas humanas, pero no porque le tengamos aprecio a la vida humana, no os equivoquéis, es simplemente porque el robot no me va a cuestionar y no tiene ética. Y si tiene que matar, mata. Y no se traumatiza. Y luego no tengo que pagarle seguridad social ni tengo que estar aguantando su estrés postraumático. La máquina. Y eso también es una gran ventaja. Si nunca desarrollase emociones, como pasa en la película de Yo Robot, le borro la memoria y a otra cosa mariposa. Porque mientras yo no los considere vivos, o seres vivos que sufren, como pues obviamente los animalistas reclaman pues de muchas de nuestras reses o de los animales de laboratorio, no tengo ningún remordimiento en aniquilarlo y crearlo y borrarlo las veces que sea necesario. Eso es una de las ventajas de la IA y de los robots y de estas herramientas, que pueden hacer tareas humanas para los cuales nosotros podríamos plantear ciertos impedimentos morales. Y, por ejemplo, si esta inteligencia artificial llega a su máximo exponente en desarrollo propio,
aquel estudio de hace prácticamente un par de años, 2017, en el cual un equipo de investigadores internacionales de la Universidad de Waterloo en Canadá y del Perimeter Institute de Canadá, y también estaban científicos de la Universidad de Southampton del Reino Unido, dijeron que el universo es un gran holograma y lo que consideramos como realidad podría ser solo una ilusión. Xavi, aquí se desbarajusta todo. No, porque realmente, bueno, muchos científicos han explicado ya que el universo podría tener más dimensiones. Han explicado, incluso el brillantísimo Carl Sagan en su día explicó lo de la cuarta dimensión con un vaso y una sombra en un papel, es decir, es matemáticamente plausible. Pero yo me hago otra pregunta. Por mucho de que yo sea un holograma, ¿es que acaso la realidad es menos real para mí? Entonces, para mí es irrelevante el hecho de la verdad. La verdad, el hecho de que si soy un holograma, soy una proyección, si el universo tiene 20 dimensiones, 50, 200, ¿altera en algo mi realidad y mi percepción de la realidad? No. Y la realidad que me ha tocado vivir es esta. Como concepto filosófico de hay algo más, y estas matemáticas avanzadas o esta cosmología de puntera, es entretenida. Y bueno, digamos, te expande la mente. Pero ¿acaso cambia que mañana tengo que levantarme a las 8 de la mañana para ir a trabajar? ¿Acaso implica que no tengo que seguir pagando hipotecas, préstamos? No. Por lo tanto, todas estas disquisiciones filosóficas están bien, pero se alejan de lo que nos toca vivir la realidad. La realidad, y como decíamos un poco al principio, es eso, ¿no? Es que la ciencia se abre camino y no sabe dónde nos lleva. Es decir, no hay una estrategia de desarrollo por parte de la civilización. Nosotros, tecnología que podemos desarrollar, la vamos a desarrollar. ¿Por qué? Porque podemos. ¿Qué va a pasar una vez desarrollada? Pues no lo tengo muy claro. Fijaros lo que pasó con el CERN, cuando intentaban hacer microagujeros negros. Y algunos decían, no, que se os va a escapar de las manos y la Tierra va a desaparecer engullida por un agujero negro. Bueno, afortunadamente quizás la física esta la tenemos controlado, pero ¿quién no dice que mañana uno experimentando con el reactor de fusión o algún otro avance tecnológico super chachi, ¿vale? O yo qué sé, experimentan con algún plegamiento espaciotemporal para hacer agujeros de gusano, alguna cosa, se idea alguna historia y manda el planeta al traste. ¿Cuánta gente no ha muerto intentando inventar la pólvora? Los chinos tienen un registro precioso de todas las variaciones que hicieron hasta hacer su pólvora negra y todos los accidentes que hubieron por medio. ¿Cuánta gente se ha matado hasta que se ha desarrollado un avión comercial tan seguro como el que tenemos hoy día? ¿Cuánta gente se ha matado? Esto es moderno. ¿Cuánta gente se ha matado en accidentes de automóvil hasta que los coches han sido relativamente más seguros? El camino de la ciencia se paga con sangre, señores. Pero es que esto es así siempre. El descubrimiento del fuego, el descubrimiento de la rueda, parecen inventos inocuos, pero todo cambio en tecnológico profundo en una sociedad, hemos hablado antes de la revolución industrial de las máquinas de vapor. Las máquinas de vapor y esos mecanismos que eran imparables, porque una vez se ponían en marcha, que yo no quiero parar, mataron a un montón de gente en accidentes industriales. Y los accidentes industriales, señores, a día de hoy siguen siendo una de las grandes lacras de la sociedad. De hecho, se publicaba ahora que en España se habían multiplicado los accidentes laborales y las muertes en el trabajo. Esto es una realidad en todos los países del mundo. La gente muere yendo a trabajar. ¿Por qué mueren? ¿Porque son tontos? ¿Porque todos vamos con 90 años y nos da un yuyu gayuyu yendo a trabajar? No. Porque la tecnología en la que confiamos para hacer nuestro trabajo o no la controlamos del todo bien y nos sobrepasa, o ocurre algo con esas maquinarias o artilugios que manejamos muchas veces y nos acaban matando. Hay gente que ha muerto en una prensa, en una cortadora de una imprenta, en una plegadora de metal, en una hormigonera de estas grandes de las obras. ¿Y qué ha fallado? ¿El humano o la tecnología? Entonces tenemos claro que tenemos muchas tecnologías que creemos que son de uso cotidiano y que no tienen el 100% de fiabilidad que esperaríamos de ellas. ¿Y acaso nos vamos a preocupar de todo lo que estamos inventando que no sabemos ni muy bien lo que va a hacer? Esta es la visión que yo os quiero trasladar hoy. Bueno, esto lo puedes trasladar, ya que trasladamos a todo, ¿no? Incluso a un medicamento, a un comportamiento, etcétera, etcétera. Te voy a poner un fragmento de una película que sé que te apasiona, igual que a mí y a muchos miles de nuestros seguidores, para ver qué conclusiones extraemos. Esto es el constructor. Es nuestro programa de carga. Cargamos lo que sea, desde ropa hasta instrumentos, armas,
entrenamientos simulados, cualquier cosa que necesitemos. ¿Ahora estamos dentro de un programa informático? ¿Es tan difícil de creer? Tu ropa es distinta y los enchufes de tu cuerpo han desaparecido. Vuelves a tener pelo. Tu aspecto actual es lo que llamamos una autoimagen residual. Es la proyección mental de tu yo digital. Entonces, ¿esto no es real? ¿Qué es real? ¿De qué modo definirías real? Si te refieres a lo que puedes sentir, a lo que puedes oler, a lo que puedes saborear y ver, lo real podría ser señales eléctricas interpretadas por tu cerebro. Este es el mundo que tú conoces. El mundo tal y como era a finales del siglo XX. Ahora solo existe como parte de una simulación interactiva neural que llamamos Matrix. Xavi, de hecho, Albert Einstein ya dijo que la realidad no es más que una ilusión, si bien una bastante persistente. Persistente, me encanta este hombre. Bueno, como iba diciendo es eso, ¿no? Es decir, en este fragmento, pues Morfeo, que el personaje le explica algo que es fundamental, ¿no? Es decir, lo que nosotros consideramos real es lo que nuestro cerebro interpreta respecto a los estímulos que recibimos. Y eso es una realidad tan absoluta y tan enorme de forma subjetiva para el individuo que no hay nada que lo cambie. El investigar, el hallar, el saber, la textura o la composición exacta de la realidad, desde el momento que no podemos percibirla, a nivel intelectual nos engrandece como especie, a nivel personal y como individuo no te aporta demasiado. Todos sabemos, por ejemplo, de la luz. La luz ahora me viene a la cabeza de que todos sabemos que lo que vemos de la luz es una pequeña parte, es lo que llamamos el espectro visible, pero que la luz va desde las ondas de onda larga de radio, que es una onda electromagnética, hasta los infrarrojos, los ultravioletas, los rayos gamma, los rayos X. Es decir, que la luz es algo mucho más amplio que lo que nosotros percibimos. Pero bueno, el hecho de saberlo nos ayuda. Nosotros no vamos por la calle percibiendo los rayos X, ni los infrarrojos, ni demás. Los sonidos. Nosotros sabemos que los tres rangos de sonidos también abarcan una serie de frecuencias de los cuales nosotros tenemos una horquilla chiquitita. Si fuéramos perros, nuestra realidad cambiaría porque podríamos oír los ultrasonidos y a lo mejor podríamos tener otra percepción de la realidad. Si tuviéramos el olfato de los perros, que dicen que pueden detectar enfermedades en las personas, incluso detectar cuando una persona está a punto de morir, pues a lo mejor nuestra realidad se cambiaría. Toda esta tecnología, por ahora no creo que su función sea alterar nuestra realidad. Pero aquí sí que entra otra tecnología que está en desarrollo y de la que hemos hablado alguna vez, que son los implantes biónicos. Los implantes biónicos, que hemos hablado también en programas en la temporada pasada, donde había empresas que ya estaban comercializando ojos para aquellas personas que habían perdido un globo ocular por un accidente o lo que fuera, pero que estos ojos además tenían visión nocturna, tenían infrarrojos y encima mandaban fotografías directamente vía wifi al teléfono o a donde quisieras. Y aquí se abría el gran debate, ¿no? Es decir, si una empresa que se dedica a hacer prótesis para aquellas personas que están discapacitadas fabrica una prótesis que le genera una ventaja sobre el órgano biológico, ¿tengo que esperarme yo a tener un accidente o puedo decidir cambiármelo ya y mejorarme? Claro, esta otra puerta tecnológica que se abre, ¿vale? Que quizás es la más preocupante, porque tú has hablado de que ¿y si los robots se volvieran más humanos? A mí me preocupa mucho más otra cuestión, Ferran. ¿Y si los humanos dejaran de ser humanos? ¿Y si nosotros, dentro de este proceso de alienación, lo he dicho bien, me ha salido, alienación al que nos someten las redes sociales, que cada vez vamos perdiendo más y más el contacto físico real, no tocamos, no palpamos a los seres con los que hablamos y nos vamos como distanciando de las emociones? Ahora todo el mundo es capaz de ver hambre, guerra y destrucción a mediodía en el Telenoticias y seguimos comiendo como si nada. Esta inmunidad, este aturdimiento de nuestros sentidos o falta de empatía respecto al sufrimiento de otros humanos, quizás lo que está propiciando es una deshumanización. Ese humano 3.0, al igual, ya no tiene interés por cosas muy humanas, sino de mejorarse a sí mismo al máximo para tener una percepción mucho más amplia de la realidad y otras cuestiones, digamos, de carácter más humano, trivial, más emotivo, quedan como relegadas por no ser tan importantes. Eso me preocupa más que no que el robot se vuelva humano, sino que nosotros dejemos de serlo, que dejemos de ser sensibles al sufrimiento de los demás, a las injusticias, y solo nos preocupemos por el yo, por yo y yo. Entonces, claro. Xavi, porque claro, en el curso de la historia ha habido
lo que se llaman los usurpadores de la realidad. Y esto en unos ámbitos concretos los tienen bien tipificados. Hay los de orden 0, bueno, orden no, nivel 1, nivel 0, nivel 1, 2, 3, 4, y cada uno está en diferentes estratos, desde el más bajo hasta el más de decisiones, podríamos decir, políticas. Si hacemos un salto en el tiempo, recordemos, sale un personaje en el Nuevo Testamento, Barrabás, ¿no? Y este personaje tuvo una relación en el proceso de Jesús de Nazaret, en el cual, pues bueno, Poncio Pilatos ofreció a la plebe, uno de los dos podía ser y debía ser perdonado de la pena que iba a sufrir. Y curiosamente, la mayoría de la multitud que había allá, pues sabían de las buenas acciones de Jesús de Nazaret y sabían de las acciones de Barrabás. Pero los usurpadores de la realidad estaban infiltrados entre el público y unos pocos generaron un egregor y giraron la decisión que estaba cantada, y Poncio Pilatos así le constaba que sería perdonado Jesús de Nazaret, y fue absolutamente al revés. Y aquí viene la expresión, bueno, yo me lavo las manos, ¿no? A nivel de nuestros tiempos, estos usurpadores, ¿crees que están infiltrados ya en la decisión de programación robótica tecnológica? Bueno, te voy a contestar en dos partes esta pregunta. Infiltrados no, siempre han estado aquí. O sea, es decir, el poder siempre ha necesitado un medio de control de la sociedad para poder mantenerse en el poder. Cuando uno se apunta al club de los poderosos, a nadie le gusta salir y, digamos, dejar de tener ese poder. A lo largo de la historia, las formas de ejercer poder sobre la población han cambiado. Han habido diversas herramientas, ya sea por el totalitarismo del imperio de turno, con el emperador decapitador como hobby, que el que lo desobedecía pues se lo pasaban por la picota, ya fuera después y en el mismo imperio romano, ¿no? Por una cuestión religiosa, donde la religión acaba siendo el catalizador de lo que es correcto e incorrecto, y el que no pasa por el aro pues nos lo cargamos. Pero nos planteamos en este siglo donde ya la religión no tiene ese, al menos en el mundo occidental, el mundo quizás islámico todavía sigue teniendo mucho poder, no es una herramienta de control de la sociedad. Entonces hay que buscar otra, y son los medios de información. Si el señor Trump está en la Casa Blanca, no es casual. Este señor es un jefe, digamos, de su propia herramienta de manipulación, es jefe de un gran holding de comunicaciones. La gente sabe o conoce por varias vías. Una de ellas es por, digamos, su autointrospección y por el pensamiento que pueda desarrollar en uno mismo cuando te pones a, digamos, hacer un poquito de visión interior, o por la información que recibes. Dependiendo de la fuente o lo que estés leyendo, obviamente tus opiniones se ven catalizadas hacia un tipo de pensamiento u otro. Yo lo he dicho muchas veces, hacer un ejercicio cuando veáis un conflicto de estos de carácter mundial, leer el Washington Post y leer Al Jazeera. Los dos pretenden ser medios neutrales y la historia no puede ser más diferente de un medio al otro. Y obviamente si elegimos más, cada uno tiene un punto de vista, quizás mirándose un poquito el ombligo, ¿no? Lo que decía antes, ¿no? Yo, intentando barrer para casa y generar opinión respecto a lo que les convenga. Bueno, nos toca lidiar con eso como consumidores de información, como el que pues, en este momento estáis viendo el videoprograma o estáis escuchando la emisión. Pues obviamente de lo que sea aquí se diga, pues como seres humanos diréis, pues esto me parece una tontería, este señor está loco, hostia, aquí creo que tiene razón, esto no había pensado. Es decir, a ver, esto es un plato combinado, ¿vale? Lo que nosotros hacemos aquí, y cada uno pues habrá una parte del plato que le guste más, otra menos, o directamente no me gusta porque soy vegano y me han puesto solo carne. Bueno, escucha, lo hemos dicho muchas veces, no estamos para convencer a nadie, estamos para generar opinión. Estamos para generar opinión. Entonces, como te decía, siempre han estado aquí. Cuando los medios de comunicación dejen de ser la herramienta útil de control de la sociedad, si ha de ser a través de las IAs o de cualquier otra herramienta la que se obtenga el control de la sociedad, no te quepa duda, Ferran, que ellos extenderán su tentáculo de poder hasta allá. Y si han de condicionar el comportamiento de todas las IAs para aborregarnos más todavía y mantenerse en el poder, no dudarán en hacerlo. De hecho, y ahora no sé por qué me ha venido a la cabeza, y seguro que todos lo conoceréis, las series de Assassin's Creed, esta lucha de los Assassins contra los Templarios, ¿vale? Y han hecho la película y demás, se basa en eso. Los Assassins se supone que defienden el libre albedrío, el caos. Y los Templarios defienden el orden, la paz, pero controlada y manipulada por mí.
Esta saga de juegos está teniendo un éxito tremendo, aparte de pues, por los entornos históricos y, digamos, la gran ambientación de sus juegos, porque es siempre este dilema moral, ¿no? Es decir, es un poco como el fascismo contra el radicalismo o la anarquía, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que prefiere el ser humano? ¿Qué preferimos? ¿Ser libres y todos libres y nadie impone orden? ¿O estamos dispuestos a pagar el precio de que decidan por nosotros a cambio de una sociedad ordenada y pacífica? Este siempre ha sido el discurso de los dictadores. Ha sido el discurso de los fascistas. En épocas ahora que están convulsas, donde la inmigración es un problema por no saber gestionarla, no porque sea un problema en sí, porque no sabemos gestionarla, es cuando se alzan las voces de la ultraderecha, ofreciendo una sociedad tranquila y ordenada. ¿A cambio de qué? De restricción de libertades, a cambio de palos y a cambio de ser injusto, con el que viene que se muere de hambre, por no saber gestionarla. Pero sin embargo, para que se piense que está en una buena situación, es como más válido. Bueno, es este yin-yang que tenemos en la sociedad, donde la misma persona podría elegir uno u otro dependiendo de su situación personal. Xavi, para acabar, si el planeta, nuestro planeta, o lo que va quedando de él, fuera una bañera, la solución, ¿qué sería? ¿Tapar el desagüe o cerrar el grifo? Yo creo, sinceramente, que el progreso no se puede parar, la evolución no se puede parar, es innato a nuestra especie, es decir, no estamos diseñados para hacer un alto el camino y decir hasta aquí hemos llegado y me conformo. Y la humanidad, los retos que le quedan en los tiempos, espero que sean muchos venideros, será adaptarse a los propios cambios que la misma humanidad genera con las tecnologías que crea. Si tenemos mala suerte, no sabemos adaptarnos, puede que nos extingamos, es una posibilidad. Pero como siempre yo creo que blanco y negro es muy fácil de simplificar, es decir, extinción humana, raza interestelar que domina toda la galaxia, serían los dos grandes extremos. Yo creo que cualquier punto intermedio es posible y factible, lo que obviamente todo lo que nos lleve hacia el punto de la extinción va a ser malo y todo lo que lleva al otro sitio pues teóricamente tiene que ser más bueno. Capacidad tenemos para todo. ¿De qué dependerá? De la suerte. Yo creo que la humanidad, a fin de cuentas, si echamos un vistazo a la historia, muchas veces parece ser que el azar, la suerte o circunstancias de rebote al final nos llevan por unos derroteros que son bastante curiosos y que luego cambian toda la civilización. Así que espero que nuestra raza siga teniendo suerte en los eones que le espero le queden de vida. Has dicho una palabra que puede estar inducida o no, pero el azar, ¿no? La penicilina se descubrió de casualidad. Se buscaba algo, pero cuando ya Pasteur se rindió, resulta que el dejar aquello al azar vio que se crecía algo y que inactivaba determinadas bacterias. Solo una cosita, Xavi. Parece ser que ha entrado otra vez por nuestro sistema solar un nuevo, vamos a decirlo, objeto interestelar. Ya hablan del nuevo Oumuamua. Vamos a ver si al final son naves o son cometas. Fijaros una cosa, yo creo que una de las grandes, digamos, circunloquios, ¿no?, que siempre se ha utilizado en toda la historia es que tenga suerte. El ser humano yo creo que siempre ha sido consciente de que los romanos tenían una diosa, la diosa Tique, si no me equivoco, de la suerte, o Nike, no me acuerdo, es una de las dos, pero digamos que la suerte está ahí, o sea, siempre hemos dicho si Dios juega a los dados, ¿no? La mecánica del universo es tan enorme que las probabilidades siempre están ahí. Las probabilidades de que ocurra algo, si son cero, son imposibles. O sea, si es cero, es imposible. Si no es cero, es improbable. Pero no imposible. Como dijo un gran sabio, la buena suerte no llega. Hay que salir a buscarla. Xavi Cerro, como siempre, un placer y un honor tenerte aquí con nosotros en Sapiens. El placer es mío, ya lo sabéis, compañeros. Muchísimas gracias. Y amigos y amigas, como siempre, de lo aquí dicho, muy importante, que cada uno saque sus propias conclusiones. Buenos días. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.